Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Yo creo que ya están casi todos, si no es que todos. Vamos a iniciar. Ya saben, la dinámica es como la de la semana pasada. Ahorita vamos a ver la parte de la presentación que quedó pendiente, las que ya les había hecho llegar. Si tienen alguna duda, la pueden hacer por medio del chat o si es un poquito ya más extensa, pueden activar su micrófono. Eh, Ya en la semana les voy a hacer pasar la presentación de la siguiente semana. Como ya saben, la clase del día de mañana se programa o reprograma para el siguiente sábado. Ya en la semana, por el modo, les hago llegar los materiales que utilizaremos en la siguiente semana. Entonces ahorita, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Voy a ponerles la presentación o voy a proyectar la presentación que ya tienen ustedes para ver lo que nos falta, eh, que sería la parte de la diapositiva 60 en adelante. Muy bien. Nada más pongo aquí el chat a un ladito. Ahí pueden ver la presentación. Sí, Muy bien. El cursor también se ve, ¿verdad? El cursor de mi computadora. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Por ahí este tema había quedado pendiente de la semana pasada, que es teoría celular. Básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es estructura celular. Vamos a ver la parte de metabolismo y serían como los dos temas que vamos a ver el día de hoy en estas dos sesiones. Al final de la hora o sobre el final de la hora les voy a dar un pequeño receso de unos 5 o 10 minutos para que puedan por ahí descansar, porque ya sé que la jornada ha sido extenuante y en general pues la semana ha sido de mucho trabajo. Entonces ahorita les doy un break para que puedan ir al baño o puedan pues, estirarse un poquito, ¿no? Pues vamos a iniciar. Cualquier cosa, pues ya saben, me pueden interrumpir con confianza. Vamos a empezar con la parte de lo que es la teoría celular. La teoría celular, pues fue propuesta por estos tres personajes, Sladen, Schwann y Virchow, siendo estos dos primeros como los más populares, o a los que salen principalmente en los libros, Sladen y Schwann. ¿Qué es lo que decía o de qué hablaba la teoría celular o cuáles son los postulados de la teoría celular? Son básicamente tres. La primera es que la célula es la unidad estructural, es decir, que todos los seres vivos están formados por células. La segunda es que la célula es la unidad funcional y genética de los seres vivos, es decir, es donde se llevan a cabo todos los procesos metabólicos. Y la tercera es que toda célula procede de otra célula ya existente. Es decir, una célula viva proviene de otra viva a su vez. Esto es un poquito, sobre todo porque ya saben que estaba la teoría de la generación espontánea y esta teoría decía que de materia inanimada se podía formar seres vivos. Entonces, precisamente este es un poquito como para cerrarle la puerta en la cara a la generación espontánea. Entonces, básicamente son estos tres postulados. La célula es la unidad estructural de los seres vivos, la unidad funcional y genética, es decir, coordina todos los procesos metabólicos y procede de otra célula ya existente. Como les digo, postulado por Sladen, Schwann y Virchow, principalmente por Sladen y Schwann. Bueno, pues ahí les pongo distintas estructuraciones de las células. Ya saben que las células pueden formar tejidos, pueden formar órganos y bueno, pues las funciones celulares se coordinan gracias al núcleo que tiene la información genética. Por eso les pongo por ahí a los cromosomas. Tipos de células. Acuérdense que existen dos tipos de células generales,
células eucariotas y células procariotas. ¿Cuál es la diferencia principal entre una y otra? La célula eucariota tiene membrana celular, perdón, la célula eucariota tiene un núcleo definido, la célula procariota no tiene un núcleo definido, por eso se dice que tiene un núcleo ausente, pero a cambio la procariota, que sería de las bacterias, tiene un material genético extracromosomal, es decir, fuera del cromosoma, que se denomina plásmido. Ese plásmido se utiliza para hacer transformación genética, para que también no lo pierdan de vista. El ADN en eucariotas se organiza en cromosomas, el ADN en procariotas solamente se organiza en el plásmido. Puede tener lo que son los nucleolos, los cuales permiten la formación de ARN. En el caso de la célula eucariota, la procariota no tiene nucleolo. En la célula eucariota vamos a encontrar los organelos, como ribosomas, organelos membranosos como los retículos endoplásmicos, mitocondrias, lisosomas, etcétera, que ahorita los vamos a ver. Y en el caso de las células procariotas, no hay como tal organelos, ¿no? O no hay orgánulos membranosos, como en el caso de la célula eucariota. Es un poquito más carente de organelos, pero pues aún así esto no le resta importancia y funcionalidad. Aparte es de menor tamaño. La célula eucariota se reproduce por mitosis o también por meiosis y en el caso de la procariota por un fenómeno que se llama fisión binaria o también se llama gemación. También es un proceso de división asexual. Ahí está el tamaño, la eucariota es muchísimo más grande que la procariota. Por ahí tiene enzimas y pigmentos generalmente encapsulados en orgánicos, en vesículas, en membranas, etcétera. Y bueno, pues en el caso de las bacterias, pues van a estar añadidos los pigmentos a las membranas. Por ahí, de las células eucariotas, ya saben que esta se subdivide en célula animal, célula vegetal y por ahí la de hongos. Es un tercer tipo que se está incluyendo actualmente. En el caso de las procariotas, pues nada más tenemos bacterias, cianobacterias y arqueas, que serían los tres tipos. De hecho, si ustedes recuerdan un poquito de la parte de evolución, existen tres dominios: dominio arquea, dominio bacteria y dominio eucaria, que es en función del tipo de célula que tienen, se agrupan todos los seres vivos que existen en nuestro planeta, ¿no? También existen algunas diferencias sutiles, por ejemplo, en el caso de la célula procariota, tiene pared celular y la célula vegetal también tiene pared celular. No son iguales ya que su composición es distinta. Por ejemplo, la pared celular de las procariotas está hecho de este compuesto, péptidoglucano. En el caso de la pared celular de las células vegetales, esta está hecha de celulosa. Y si hablamos de la pared celular de hongos, que también pueden llegar a tener, esta está conformada de quitina. Entonces, esas son las diferencias entre las distintas paredes celulares, tanto de procariotas, de células vegetales y de hongos. Es la composición. ¿Sí? Vegetales celulosa, hongos de pectina y las bacterias de péptidoglucano. Vamos a empezar a ver estructura celular. Para que ustedes puedan organizar el estudio de la estructura celular, esta se divide en tres partes. La célula para su estudio se divide membrana plasmática, en el citoplasma, que este a su vez se divide en la parte de agua y en la parte sólida, que es el citosol y los organelos, y la tercera parte que es el núcleo. Entonces son tres partes de la estructura celular: membrana, citoplasma y núcleo. Entonces vamos a empezar con la primera estructura, que es la membrana plasmática. La membrana plasmática pues va a ser una estructura celular que va a permitir la protección, el recubrimiento y la delimitación de la célula. Si ustedes se fijan en esta fotografía, podemos observar que este es el citoplasma de una célula y esta es la membrana celular. Toda esta línea más oscurita, esa es la membrana celular. Si nosotros pudiéramos hacer un zoom y ver su estructura de manera particular, se observaría de esta manera. El principal componente de una membrana celular van a ser los lípidos. Todos los que están en rojo
son lípidos, específicamente fosfolípidos, que es el principal compuesto de la membrana. Lo que está en verde son proteínas. Y bueno, por ahí vamos a tener, ahorita lo vamos a ver, un tercer componente que es el colesterol. Pero el principal componente va a ser los lípidos. Por eso es que cuando veíamos biomoléculas, decía que dentro de sus funciones está formar la membrana celular. ¿Por qué? Porque es el principal componente de la membrana. Es una bicapa lipídica, si ustedes lo pueden observar aquí, es como un sándwich. Este sería una tapa de un pan y esta sería la otra tapa de un pan. Entonces se dice que es una bicapa lipídica. Semipermeable que contiene a la célula. Semipermeable, ¿por qué? Porque no todo entra y no todo sale. Es un transporte regulado a partir de la membrana. Ahorita lo vamos a ver. Este modelo fue descrito por Singer y Nicholson o Singer y Nicholson y se denominó modelo del mosaico fluido de la membrana plasmática. ¿Por qué el mosaico fluido? Porque la membrana tiene cierta turgencia, tiene cierto movimiento que incluso permite que la célula se pueda mover aunque no tenga cilios ni flagelos. Entonces se puede mover gracias a estas condiciones o se puede hacer un poquito más grande o se puede hacer un poco más pequeña gracias a esta función, ¿no? O a esta composición, más bien dicho. Bueno, esto sería, ¿por qué se le llama un modelo de mosaico fluido o una bicapa lipídica? Porque aquí tenemos un fosfolípido que está unido a otro fosfolípido. Aquí tenemos la parte hidrofílica, que serían estas cabecitas rojas, y estas colitas, que serían la parte hidrofóbica, que serían estas que están representadas en este esquema. Y nuevamente tendríamos esta cabecita, que es la parte hidrofílica. Entonces tenemos partes hidrofílicas o las cabezas hidrofílicas de los lípidos hacia el interior de la célula y luego tenemos la parte hidrofóbica protegida del agua y la parte, digamos, hidrofílica del otro fosfolípido nuevamente hacia el exterior. ¿Por qué está acomodado de esta manera? Porque el exterior de la célula es agua y porque el interior de la célula es agua. Por eso también la naturaleza bipolar de los lípidos ayuda a la conformación de la membrana. Funciones principales de la membrana: contener organelos, proteger a la célula, delimitarla, y esta es la que vamos a ver ahorita. Tiene función de transporte, la que vamos a ver a continuación. Aquí está un poquito de su composición. La membrana plasmática tiene tres componentes principales. El primero de ellos, que son los fosfolípidos, es el componente más abundante de la membrana, y después vendría el colesterol y las proteínas. En este caso, lo que son estas pelotitas en verde serían, con estas colitas azules, serían los fosfolípidos. Si ustedes se fijan, es evidente, pues, su abundancia, ¿no? El colesterol, como aquí viene indicado, serían estos manchoncitos amarillos que permiten que la membrana se pueda estructurar. Por eso es muy importante consumir colesterol bueno, ¿sí? Porque también ayuda a ensamblar la membrana. Y finalmente tenemos las proteínas, que son estas azules, o esta que está aquí anaranjada, y que sirven como canales o como receptores celulares, como receptores de la célula o de la membrana. Estos sirven como canales de transporte y también los fosfolípidos nos van a servir para transporte de moléculas. Dentro de las proteínas que conforman a la membrana hay dos tipos. Hay las proteínas integrales y también las que se denominan proteínas periféricas. Las proteínas integrales son las que van de lado a lado, como un canal, y las proteínas asociadas o periféricas, más bien dicho, son las que solamente se encuentran de un lado de la membrana, que sirven como receptores. Entonces aquí, como les digo, dos tipos: integrales, las que van de lado a lado como un canal, y las asociadas o periféricas, que generalmente son receptores y solamente están de un lado de la membrana, generalmente hacia el exterior de la célula. Vamos a ver los tipos del transporte en la membrana. Los tipos de transporte se clasifican en dos: transporte de moléculas de bajo peso molecular, o sea, moléculas muy pequeñas,
y transporte de alto peso molecular, es decir, transporte de moléculas muy grandes. Vamos a tener aquí que las de bajo peso molecular se dividen en dos, transporte pasivo y transporte activo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que el transporte activo requiere energía o gasta energía para que se pueda llevar a cabo y el transporte eh, pasivo es la que no requiere energía. Para que lo puedan visualizar mejor, es por ejemplo si ustedes estuvieran en un río. Si ustedes quieren desplazarse a favor de la corriente del río, no tienen que nadar, simplemente pues flotan y se van desplazando y no gastan energía. A eso se le llamaría transporte pasivo. Si ustedes van en contra de la corriente del río, pues tienen que nadar, tienen que gastar energía y eso se le llama transporte activo. El transporte pasivo se divide en dos, difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple va a ser para moléculas pequeñitas y generalmente hidrofóbicas que pasan a través de los fosfolípidos. Ahorita les explico cómo. Y la difusión facilitada va a ser aquella en las cuales tienen que pasar moléculas un poquito más grandes y pasan a través de las proteínas. Las proteínas que les comentaba hace rato, las proteínas integrales. Cuando una molécula pasa a través de una proteína integral, a eso se le llama difusión facilitada. Y generalmente las de transporte activo son las bombas de sodio y potasio, o todas las bombas que están en la célula que requieren energía, a ese transporte se le va a llamar activo. ¿Sí? Que eso está relacionado, pues ya les había comentado, con el potencial de acción y la contracción muscular. Por otro lado, tenemos el transporte de moléculas de elevada masa molecular, o sea, moléculas muy grandotas que ya no pueden pasar ni por los fosfolípidos ni por las proteínas porque son demasiado grandes. Entonces, aquí hay dos procesos sobre todo principales, endocitosis y exocitosis. Endocitosis es cuando entran moléculas muy grandotas y exocitosis es cuando se liberan moléculas muy grandotas. En la endocitosis tenemos cuando se integran o entran sólidos muy grandes, se le va a llamar fagocitosis o fagocitar. Cuando entran volúmenes muy grandes de agua, por ejemplo, a eso se le va a llamar pinocitosis. Ahorita se los explico en un esquemita que está en la siguiente diapositiva. Y también hay un tercer tipo que es mediada por receptor, que este sí ya es muy específico, que el compuesto o la molécula tiene que tener un receptor en la célula. Como les digo, generalmente pues es una membrana, perdón, es una proteína de las periféricas y que lo tiene que reconocer para que lo deje entrar. Estos son los tipos de transporte. Como les digo, vamos a empezar por este de aquí abajo. Cuando las moléculas son pequeñitas y entran o salen de la célula a través de los fosfolípidos, a esto se le va a llamar difusión simple. ¿Sí? Cuando ya son un poquito más grandes, tienen y pasan a través de una proteína, a esto se le llama difusión facilitada. ¿Por qué se le llama facilitada? Porque es facilitada por una proteína y esta proteína pues es un canal que va de lado a lado. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de difusión facilitada y cuando se requiere de energía, es decir, para sacar o meter alguna molécula, se requiere de una bomba, de una proteína que actúe con energía, a eso se le va a llamar transporte activo. Entonces, la difusión facilitada y la difusión simple, recuerden que son transportes pasivos, no requieren energía porque van a favor del gradiente que se está dando en la membrana. Por otro lado, tenemos los sistemas para moléculas de alto peso molecular. Estos serían para bajo peso molecular, para moléculas pequeñitas o relativamente pequeñas. Estos son para moléculas que son ya muy grandes. Entonces, el proceso de endocitosis es cuando entra un sólido. ¿Sí? Se fijan, este sólido tiene que entrar a la célula, lo rodea con su membrana, lo encapsula y lo introduce en una vesícula. A eso se le llama fagocitosis. Cuando son volúmenes de líquido, pasa lo mismo. Lo envuelve, le forma una vesícula y lo introduce. A eso se le llama pinocitosis. Y bueno, aquí está el mediado por receptores. Se fijan,
el receptor tiene que reconocer a la molécula o tiene que existir el receptor para la molécula para que lo deje entrar. De otra manera, pues no puede entrar. ¿Por qué están estos sistemas de regulación? Porque no todo puede entrar y no todo puede salir. Porque pudiera ser que llegó hasta aquí un patógeno y quiere entrar. Entonces van a haber sistemas que le van a impedir la entrada. Entonces, estos son de bajo peso molecular y de alto peso molecular. Y también dentro de la difusión facilitada, que es por proteínas, existen otros subtipos. Esto es la membrana. Estos que están aquí en anaranjado son proteínas, por lo tanto va a ser una difusión facilitada. Y aquí vamos a tener dos tipos, uniporte y contraporte. El uniporte es cuando solamente entra o sale una sola molécula de una sola naturaleza. Es decir, aquí va a entrar o salir un aminoácido a la vez. Entonces se le llama uniporte. El contraporte es cuando son dos o más moléculas y sobre todo de naturaleza distinta. En el simporte es cuando dos moléculas de la misma naturaleza entran. Es decir, aquí tenemos un aminoácido y aquí tenemos un ácido graso. Los dos entran o los dos salen. ¿Sí? A ese se le llama simporte. Y el antiporte es cuando moléculas de distinta naturaleza, mientras que una sale, otra entra. Es decir, un aminoácido sale y un ácido graso entra. Esos son los tipos de transporte que existen en la membrana y que son procesos de ósmosis, que son procesos a través de la membrana y que permiten la homeostasis o permiten la regulación de todo lo que entra de la célula y todo lo que sale de la célula. Es decir, es como una aduana de la célula para tener control de todo lo que se está transportando. No sé si haya alguna duda hasta aquí de los tipos de transporte. Yo sé que pues a lo mejor es como mucha información, pero bueno, es simple. Lo de fagocitosis, sí. Fagocitosis es cuando son sólidos muy grandes que la célula requiere introducir. Entonces, lo que hace es que echa mano de una parte de la membrana para encapsular al sólido, lo envuelve y se fijan en el esquemita, lo introduce. ¿Sí? Y aquí está ya introducido ese sólido. A eso se le llama fagocitosis. Y cuando es pinocitosis es cuando es un líquido. Es el mismo fenómeno, envuelve el volumen y lo introduce. ¿Sí? Por aquí que sí. Ah, lo de antiporte. Sí, lo del antiporte es cuando dos moléculas de distinta naturaleza, mientras que una sale de la célula, la otra entra a la misma vez. Es decir, mientras que sale, por ejemplo, un aminoácido, entra un ácido graso. A eso se le llama antiporte. Uno sale y otro entra. A diferencia del simporte, es cuando dos de distinta naturaleza entran o salen, pero al mismo tiempo. ¿Sí? En el otro están inversos. Uno sale y uno entra. Y en el simporte o salen o entran, pero a la misma vez. El simporte y antiporte se clasifican dentro del contraporte. Ajá, simporte y antiporte son tipos de contraporte. ¿Y por qué se le llama contra? Sobre todo porque están moviendo moléculas de distinta naturaleza, pero sí se clasifican dentro del mismo subtipo. A lo mejor aquí en el esquema le faltó una llavecita, ¿sí? Para pues dar a entender que los dos forman parte del contraporte. ¿Sí? Y el uniporte, pues bueno, nada más sería uno solo. Bueno, muy bien. Continuamos. Vamos a pasar a la otra parte de la célula. Como les digo, empezamos con membrana, ahora pasamos a citoplasma y luego pasamos rápidamente a ver lo que es el núcleo. Dentro del citoplasma vamos a tener que el citoplasma se divide en dos partes, lo que es la parte acuosa y la parte sólida. La parte acuosa, pues, como su nombre lo dice, va a estar formada por agua y la parte sólida que es la parte de los organelos. Entonces, el citosol, propiamente dicho, es la parte acuosa del citoplasma. Si nosotros vemos este esquema de la célula, todo lo que está en azul, pues lógicamente es agua y eso es lo que sería citosol. Muchas de las veces, de manera indiscriminada, se utiliza citoplasma y citosol como el mismo concepto. Si es algo, pues un poquito informal, no hay problema, pero
lo correctamente aplicado es que el citoplasma está conformado por el citosol y organelos, y el citosol es la parte de agua. Si nosotros vemos esta fotografía de la célula, podemos observar que aquí tenemos la membrana delimitando la célula, y todo esto sería el citoplasma, que está la parte de agua y la parte de organelos. La parte de agua que es la más clara y la parte de organelos que sería la más obscurita. Bueno, ya para esta parte de organelos, o para la parte sólida del citoplasma, que son los organelos, aquí lo que tienen que hacer ustedes es relacionar el organelo y su función con no más de 3 o 4 letras. Es decir, la función tiene que ser muy concreta y no tienen que, digamos que perder el foco de su atención en solamente eso. Van a haber organelos en los cuales sí tienen que aprender su estructura o su morfología, porque esta se aplica en lo que es metabolismo, como en el caso de la mitocondria. Por ejemplo, vamos a tener la mitocondria. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Así a resumidas cuentas, permite la respiración celular para formar ATP. Se acabó. Esa es la función que tiene la mitocondria. Bueno, aquí vienen otras características especiales que contiene su propio ADN y sobre todo lo más importante, su morfología. La mitocondria tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. Esa membrana interna se pliega o forma pliegues, que aquí les estoy resaltando con el cursor, y esos pliegues se le llaman crestas mitocondriales. Y la parte de aquí de su citoplasma, que es la parte azul, a eso se le llama matriz mitocondrial. No pierdan de vista estas estructuras porque las vamos a retomar ahorita en metabolismo, en la siguiente sesión. Bueno, esta es una fotografía de lo que es la mitocondria para que vean que, bueno, pues ya la realidad es otra, pero es fácil de interpretar. Vamos a tener la membrana externa, que sería esta que está aquí resaltada o que se puede observar claramente, y luego se empiezan a ver unos pliegues. Estos pliegues son la membrana interna plegada y esto es a lo que denominamos ahorita como crestas mitocondriales. ¿Sí? Y luego tiene aquí su, digamos, su citosol o su citoplasma, y a esto se le llama matriz mitocondrial. ¿Sí? Esto sería la matriz mitocondrial, y todas estas hebritas que se ven aquí serían las crestas mitocondriales. El cloroplasto es una estructura análoga a la mitocondria, por lo tanto tiene una estructura muy similar. Vamos a tener que el cloroplasto, su función sirve para la fotosíntesis para hacer glucosa. La mitocondria es para la respiración celular para formar ATP y el cloroplasto sirve para formar glucosa. De igual manera como la mitocondria tiene una membrana externa y tiene una membrana interna que se pliega. La membrana interna que se pliega en la mitocondria le llamamos dice que se escucha cortado. ¿Se escucha bien? ¿Ahí se escucha bien? Muy bien. Entonces, el cloroplasto, vamos a tener que este tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. La membrana interna, al igual que la mitocondria, se pliega, pero ahora no le vamos a llamar crestas. A esto estructuras se le llaman tilacoides. ¿Qué son los tilacoides? No es más que la membrana interna plegada. En la imagen de arriba se puede observar de manera un poquito más clarita. Tenemos la membrana interna y se empieza a plegar. Ese plegamiento nos forma unos discos a los cuales les llamamos tilacoides. Un conjunto de tilacoides se le llama o se le denomina grana. Por ejemplo, esto va a ser una grana, esto también va a ser otra grana, otra grana, otra grana, etc. ¿Vale? Entonces, se fijan, son estructuras muy parecidas a la mitocondria del cloroplasto, porque se supone que aparte de tener un origen evolutivo en común, estas estructuras se supone que eran células independientes.
y la otra célula en algún momento de la evolución de estas la capturó. Una capturó a la mitocondria y otra capturó al cloroplasto, las formó parte de sí con todas las funciones que éstas tenían y se supone que así se formó la célula eucariota. A esta teoría se le denomina la teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis. Esta teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis pues habla de eso, que la célula eucariota se formó porque una célula capturó a otra y pues tomó o incorporó las funciones que tenía esa célula que capturó, ¿no? Y esta estructura morfológica pues nos habla de ese rasgo evolutivo, ¿no? Luego pasamos al lisosoma. La función del lisosoma es degradar basura celular y materiales extracelulares. El término lisar, biológicamente hablando, significa romper. Entonces, son los cuerpos que rompen. Eh, Estas vesículas o estos organelos contienen enzimas digestivas, los cuales, pues todo lo que les cae adentro, pues lo van a degradar. Entonces, por eso degradan basura celular. Otro aspecto importante es que los lisosomas son producidos por el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es quien produce a los lisosomas. Entonces, los lisosomas, pues hagan de cuenta que son como incineradores de residuos celulares o de basura celular. Después tenemos el peroxisoma. El peroxisoma tiene también enzimas, pero estas están relacionadas con la neutralización del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, o lo que conocemos también como agua oxigenada comúnmente. Ese peróxido de hidrógeno es producto del metabolismo de la célula, por ahí de la respiración celular y de algunos otros procesos, y si se llega a acumular en la misma, puede producir toxicidad. Se tiene que neutralizar. Entonces, el peroxisoma precisamente lo que hace es que neutraliza el peróxido de hidrógeno. Entonces también lo podemos encontrar pues, tanto en células animales como en células vegetales. Y luego tenemos el ribosoma, que su función principal es la síntesis de proteínas. Pues por ahí está compuesto de ARN ribosomal, contiene dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Pero pues la función principal es la síntesis de proteínas. Vamos a tener también que el retículo endoplásmico rugoso se llama rugoso porque tiene lisosomas, perdón, porque tiene ribosomas. Todos estos azules son ribosomas. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso, así como el ribosoma, comparten la misma función, que es sintetizar proteínas. Acuérdense, sintetizar es como hacer, crear. Entonces, crean proteínas. Aquí en esta imagen podemos ver, en esta parte tenemos el núcleo, la membrana nuclear, y aquí podemos observar el retículo endoplásmico rugoso. Y todos estos puntitos que se pueden observar aquí son los ribosomas, ¿sí? Que están incrustados al retículo endoplásmico rugoso o pueden estar también libres en el citoplasma. Tenemos lo que se denomina el sistema endomembranal. Este sistema endomembranal es una red de sacos aplanados que están interconectados y que se denominan retículo endoplásmico. Este retículo endoplásmico son de dos tipos, retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico rugoso, como les acabo de comentar, sintetiza proteínas. ¿Por qué sintetiza proteínas? Porque tiene incrustados a lo que son los ribosomas. Si observamos esta imagen, es una célula, hagan de cuenta, cortada a la mitad, como si fuera un melón, cortado a la mitad, y vamos a observar el núcleo. Esta manchita que tenemos aquí es el nucleolo, y todos estos pliegues que tenemos aquí es el retículo endoplásmico rugoso. Todos los puntitos que se ven aquí en negro van a ser los ribosomas. Entonces aquí estamos hablando de retículo endoplásmico rugoso, núcleo, su envoltura nuclear y su nucleolo. El retículo endoplásmico liso, entonces se encarga de la síntesis de lípidos y bueno, también elimina algunas sustancias tóxicas. Entonces, sintetiza lípidos, el liso. Y si lo observamos, pues bueno, ahí está el retículo endoplásmico rugoso y luego el retículo endoplásmico liso. Es evidente pues la diferencia entre uno y otro, los ribosomas incrustados de uno y la ausencia de estos en el otro. Y luego tenemos el aparato de Golgi. La función principal
es el empaquetamiento de proteínas. ¿Se acuerdan de los niveles de conformación primario, secundario, terciario y cuaternario? Esos niveles de conformación se realizan en el aparato de Golgi. En este aparato de Golgi, por eso se dice que se terminan de madurar las proteínas y se empaquetan las mismas. Se empaquetan para su distribución. ¿A qué se refiere este empaquetamiento? Se refiere sobre todo a a un marcado o a una señalización molecular que lo que hace es que cuando la proteína se exporta a otra célula, esta sea reconocida como propia y no sea destruida. ¿Qué es lo que pasa con muchas enfermedades autoinmunes? Eh, Muchas proteínas o incluso muchas células no tienen como un marcaje para que sean reconocidas como propias y lo que hace es que el mismo sistema inmunológico las reconoce como extrañas y las ataca y las destruye. Ese es como pues ahora sí que el funcionamiento general de las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus o la esclerosis múltiple, etcétera. Entonces, eso es básicamente como su funcionamiento. En el caso de las plantas se denomina dictiosoma y como ya les había comentado ahorita, también sintetiza los lisosomas. Y finalmente, tenemos la tercera parte de la célula, que es el núcleo, sobre todo de células eucariotas, que está compuesto, pues bueno, por una membrana nuclear que también lo va a proteger, porque el material genético o digamos el centro de regulación de toda la célula tiene que estar protegido, por eso tiene una membrana, contiene el ADN en forma de cromatina, condensada o descondensada, ya saben, condensada cuando está en forma de cromosomas y descondensada cuando está pues todo el material genético disgregado y sin forma. Y bueno, pues va a contener al nucleolo, que este nucleolo va a estar relacionado con la síntesis de ARN. Los tres tipos de ARN, ribosomal, mensajero y de transferencia, los va a sintetizar el nucleolo. Y bueno, pues con esto terminamos la parte de lo que es la estructura celular. Como les digo, lo único que tienen que hacer es relacionar cada estructura con su función con 3 o 4 palabritas. Y donde tienen que poner especial énfasis es en la membrana celular, sobre todo en los tipos de transporte que les acabo de explicar, y en la mitocondria y el cloroplasto, sobre todo en su morfología, en cómo están estructurados. Estos esquemitas que les pongo aquí, pues si ustedes gustan, pues los pueden llenar, ponerles las partes de la célula para que vayan practicando. En el caso de esta, por ejemplo, en el 10 y el 12, pues no hay suficientes referencias para saber si es un lisosoma, si es un peroxisoma. Entonces, pues bueno, cualquiera que les pusieran, pues es correcto, ¿no? Si al 11 le pone lisosoma y al 12 peroxisoma o viceversa, pues es correcto, no hay suficiente referencia, ¿no? Bueno, pues esto ya lo vimos, tipos de células, ya saben, procariotas y eucariotas. Sobre todo hacer un poquito de énfasis en células procariotas, porque las células procariotas son básicamente las de las bacterias. Acuérdense que también existe otro organelo o otra estructura, sobre todo celular, que permite la locomoción y son los cilios, que son proyecciones de la célula, en este caso procariota, que son cortitos y que le permiten el desplazamiento. Y existen otros que se llaman flagelos, que son más largos y que también le sirven para lo mismo, desplazamiento. Y hay algunas células que son parásitas que tienen unos pelitos todavía más pequeños que se denominan fimbrias, que sobre todo son en bacterias que son parásitas y que le sirven para adherirse al huésped, por ejemplo, para adherirse al intestino. A lo mejor algunas bacterias que causan enfermedades gastrointestinales tienen esas fimbrias para poderse adherir al intestino y estar absorbiendo de ahí nutrientes. Entonces, otra estructura de locomoción son los cilios y los flagelos. Cilios más pequeños y los flagelos que son más largos. En esta imagen les muestro una bacteria y sobre todo lo que es el plásmido. Esto que está en amarillo y rojo es a lo que se denomina el plásmido. Es ADN extracromosomal
y sobre todo es de manera circular. La parte que está en rojo se representa de esa manera porque esa parte se puede quitar. Si ustedes tienen los medios adecuados en un laboratorio, los plásmidos se les puede quitar por medio de algo que se denomina enzimas de restricción o tijeras moleculares. Se puede cortar esta parte roja. Lo que puedo hacer yo es quitar esta parte roja, ponerle un gen de interés y que esta bacteria con ese plásmido me esté produciendo un metabolito. Lo que puedo hacer es quitar esta parte roja, poner el gen que produce la insulina en humanos e insertarlo en una bacteria y lo que va a hacer esta bacteria es que me va a producir insulina humana. Es decir, va a ser insulina humana producida en bacterias. Pero si yo se la doy a un paciente diabético, esta no le va a causar ninguna respuesta de alergia. No le va a generar alergia porque es simplemente producida en bacterias, pero de origen humano. Entonces, muchos medicamentos se producen o se fabrican a partir de este principio o a partir de este fundamento, ¿no? De volarle el plásmido, volarle esa región que se puede quitar y ponerle un gen de interés. Bueno, ahí tenemos algunas otras bacterias, sobre todo aquí les pongo E. coli, porque E. coli es la bacteria más estudiada de todas, ¿sí? Ya de esta se conoce su genoma, se conoce su funcionamiento, su metabolismo y sobre todo para transformar organismos o para producir metabolitos a partir de la transformación genética se utiliza E. coli porque es muy barata, es muy estudiada y donde quiera la podemos encontrar. La que está aquí arriba, esta se llama Vibrio cólera. Esta es la bacteria que causa, por ejemplo, el cólera, que es una enfermedad gastrointestinal que por ahí de los años 90, o en la década de los 90, causaba muchos estragos en la sociedad, porque a veces las personas tomaban agua de la llave, había Vibrio cólera y se enfermaban de esta enfermedad y también se le adjudicaban muchas muertes. Vamos a ver finalmente para terminar este primer bloque las formas de las bacterias. Las formas de las bacterias son dos básicamente, cocos y bacilos. Los cocos, como su nombre lo dice, son circulares como un coco y pueden tener congregaciones o agregados que reciben distintos nombres. Por ejemplo, cuando son dos cocos se le llama diplococo. Cuando se juntan varios cocos y se forma como un racimo de uva, se le llama estafilococo. Y cuando están así como lineales, uno tras otro, se le llama estreptococo. En el caso de los bacilos, vamos a tener que son un poquito más alargados. Cuando son dos bacilos se le llama diplobacilo y cuando están en hilera se llama estreptobacilo. La forma de estafilobacilo, digamos, no existe, o más bien dicho, no se ha descubierto hasta el momento. Cuando tiene una forma que entre que es como que coco y como bacilo, es decir, como que no se termina de definir, hay una forma intermedia que se denomina coco bacilo, que digamos no es ni uno ni otro, pero está intermedio entre los dos, le llama coco bacilo. Y existen otras formas, como lo que es el vibrio. El vibrio, para que ustedes puedan imaginarse qué forma es como una coma. Es una coma como con las que escribimos, ¿sí? Por eso se llama vibrio. La vibrio es en forma de coma y existe otra que se llama espirilo. El espirilo, hagan de cuenta que está como enroscado sobre su propio eje, ¿sí? Y esa forma se le llama espirilo, perdón. El espirilo es como un bucle que está enroscado, digamos, sobre su propio eje y eso hace que tenga esta forma como irregular e incluso un poquito asimétrica. Entonces, esas serían las formas de las bacterias. Entonces, ahorita vamos a pasar a nuestro segundo bloque, que es el metabolismo. Antes de pasar a esta parte de metabolismo, no sé si haya alguna duda de los transportes, de las funciones celulares, etcétera. Si no hay, si no hay dudas, les doy 10 minutos de receso o de break para que puedan tomar agua, ir al baño, por ahí estirarse un poquito y continuar con la parte de metabolismo. Pero antes de eso, no sé si hay alguna duda que tengan por ahí de la presentación. Que si puedo explicar lo del mosaico. El mosaico fluido
Y ahorita les explico el mosaico. Bueno, ¿por qué se le llama mosaico fluido? Mosaico porque es como, sobre todo, es un sándwich. Es un sándwich y sobre todo como está hecho de lípidos, se le llama fluido porque tiene cierta fluidez, tiene cierto movimiento. La membrana se puede mover, de hecho se puede expandir o se puede comprimir un poco, ¿sí? Gracias a esa capacidad que tiene fluida y sobre todo es por su naturaleza química, es porque está hecha de lípidos. Los lípidos al digamos, estar conformados de esto la membrana, le permite que tengan cierta flexibilidad y movimiento. Si ustedes se fijan, por ejemplo, para que puedan visualizar qué es más o menos un mosaico fluido, es, por ejemplo, una gelatina. Si ustedes se fijan, la gelatina, si la mueven, va a tener como cierto movimiento. A diferencia de un líquido, que si ustedes lo mueven, el líquido que va a pasar, si el movimiento es un poquito brusco, se puede salir incluso del recipiente. El caso de la gelatina es un mosaico fluido porque tiene una estructura definida, pero que tiene cierta capacidad de movimiento y no se va a deformar y simplemente va a tener una capacidad de movimiento. ¿Sí? Sí, es una referencia de la membrana, esto de la gelatina. La gelatina, hagan de cuenta que es como una membrana, o más bien dicho, esa es la consistencia de una membrana, es como una gelatina. De hecho, cuando se hace inseminación artificial, ustedes pueden notar que se puede inyectar un óvulo con el espermatozoide. Entonces, ¿cómo lo hacen? Con una microinyección por medio de no sé si un microscopio y con una microaguja. Lo que hacen es que inyectan el espermatozoide en el óvulo y cuando sacan la jeringa no se poncha la célula. Como tiene esa capacidad de flexibilidad, de fluidez, una vez que sale la jeringa, ¡pum!, se tapa el espacio que estaba ocupando por esta. Entonces, la membrana pues es flexible y pues eso le permite que la célula se pueda expandir, se pueda comprimir, ¿sí? Si esa expansión, digamos que es más del límite de la célula, lo que va a pasar es que se va a tronar, ¿sí? O si se comprime más de la cuenta, pues se van a romper la membrana, se van a, por ahí, a romper organelos y la célula también se va a morir. No sé si hay alguna otra duda. Al parecer no, ¿verdad? Bueno, entonces les doy 10 minutitos de descanso. Es la 1:51. Empezamos a las 2:01. Yo voy a dejar la videollamada abierta, más voy a cerrar el micrófono y a las 2:01 comenzamos con el segundo bloque de metabolismo. Entonces ahorita aprovechen este tiempo para descansar y a las 2:01 iniciamos, comenzamos de nuevo. Bueno, entonces vamos a iniciar con la parte de metabolismo. Bueno, vamos a iniciar con la parte de metabolismo. Dejen pongo el chat por aquí a un ladito. Bueno, la parte de metabolismo o metabolismo es uno de los temas un poquito más difíciles. Y yo sobre todo veo en los alumnos que es difícil porque no saben o no tienen un poquito la visión de cómo abordar el tema. Como son tantas cosas, tantos conceptos, tantas rutas metabólicas, a veces se quieren meter
aprenderse toda la ruta metabólica cuando eso no es necesario. Lo que deben de hacer es conocer para qué está diseñada la ruta metabólica, cuál es su finalidad, dónde se lleva a cabo y no tanto meterse a conocer toda la ruta metabólica, todos los pasos. Eso para mí pues no tiene ningún sentido. Solamente que ya fueran a estudiar pues un posgrado referente a, no sé, a metabolómica, pues ahí sí se tienen que meter específicamente a ver las rutas metabólicas y qué sucede en todos los procesos enzimáticos, celulares, metabólicos. De otra manera, hay que abordarlo de un poquito más general. Vamos a empezar por el concepto de metabolismo, porque si yo les pregunto qué entienden por metabolismo, lo primero que van a decir es el proceso de digestión. Cuando, bueno, pues eso ya es como es un proceso ya magnificado de lo que es el metabolismo. El metabolismo surge en la célula. Como dice ahí la definición, es el conjunto de reacciones químicas enzimáticamente catalizadas que tienen lugar en la célula. O sea, el metabolismo surge en la célula. Son rutas metabólicas que están mediadas o reguladas por enzimas y a esto se le denominan pues rutas metabólicas. Todas estas están interconectadas, es decir, el producto de una reacción se convierte en el sustrato de la siguiente reacción y pues todo va en cadena y si algo de esto deja de funcionar, toda la ruta metabólica tiene que funcionar. Es decir, aquí les pongo un ejemplo muy sencillito. La ruta metabólica está conformada de que A se tiene que transformar a B y después B se tiene que transformar a C. Para que A se pueda transformar a B, requiere aquí de una enzima que permita su transformación. Y luego, para que B se transforme a C, requiere de otra enzima para transformarla eh, hasta C. Es decir, si la ruta metabólica tiene que ir de A a C, pero la enzima que permite esta transformación de B a C no funciona, toda la ruta metabólica deja de trabajar o no tiene ningún caso que esté trabajando. O sea, no funciona la ruta metabólica. Entonces, todas las enzimas tienen que estar trabajando en óptimas condiciones para que esta se pueda llevar a cabo. Entonces, eso es el metabolismo. Son reacciones químicas mediadas por enzimas que ocurren en la célula o que ocurren dentro de la célula. El metabolismo se divide en dos grandes tipos, lo que es catabolismo y anabolismo. El catabolismo es la fase degradativa y el anabolismo es la fase constructiva. ¿A qué se refiere esto? En el catabolismo, yo de moléculas más complejas las voy a romper a moléculas más simples, pero a cambio de esto voy a obtener energía. En el anabolismo ocurre lo contrario. De moléculas simples voy a formar moléculas más complejas, pero tengo que gastar energía. Entonces, en el catabolismo se gana energía, en el anabolismo se pierde. Pues no es que se pierda, más bien dicho, se invierte energía para poder llevar a cabo la ruta metabólica. Ahí les puse una nota, un ejemplo de ruta catabólica es la respiración celular, que ahorita vamos a ver, y un ejemplo de ruta anabólica es la fotosíntesis. ¿Sí? Son los dos grandes tipos de catabolismo. Una destruye para ganar energía y el otra construye digamos, y a cambio gasta energía, que es el anabolismo. Aquí tenemos otro ejemplo para que lo puedan comprender de manera un poquito más fácil. Tenemos el anabolismo, tenemos moléculas simples, se invierte energía o se invierte ATP para formar moléculas más complejas, como aquí se puede mostrar. En el catabolismo, son moléculas complejas, se rompen hacia las moléculas más simples para ganar energía o ganar ATP. Acuérdense, el ATP es la moneda energética, que es el adenosíntrifosfato. Entonces, son las dos rutas que están intercaladas y están interconectadas, ¿no? Entonces, esas son, bueno, básicamente las dos rutas metabólicas, anabolismo y catabolismo. Está otro ejemplo de lo mismo. En el catabolismo de moléculas complejas, las rompemos a moléculas simples y oxidadas y ganamos energía, ganamos ATP. Y en el anabolismo tenemos moléculas simples y oxidadas a moléculas complejas y reducidas. Pero a cambio, pues tenemos que invertir
ATP. Por eso aquí está ADP más P. Quiere decir que el ATP perdió un fosfato y de ser adenosin trifosfato se transformó en adenosin difosfato, es decir, perdió un fosfato, ¿sí? O sea, gastó energía. Cada reacción de una ruta metabólica está mediada por una enzima, es lo que les acabo de decir. Si no fuera por estas, el metabolismo como lo conocemos no existiría. Todos los procesos metabólicos están regulados por enzimas y estas aceleran las reacciones. Por ejemplo, el consumir un pedazo de carne nos va a tardar de 3 a 4 horas en digerirlo, dependiendo de la complexión de cada quien y del metabolismo, pero en promedio 3 a 4 horas. Si no fuera por las enzimas, serían 3 o 4 meses en poder digerir pues esa carne y obtener la energía de la misma. Entonces, por eso las rutas metabólicas son importantes y sobre todo que están mediadas por enzimas. Aquí tenemos una ruta metabólica de A a B, de B a C y de C a D. Entre cada paso va a haber una enzima diferente que va a permitir la transformación de una a otra. Y de esta manera tenemos que llegar hasta D para que la ruta metabólica se complete y sea eficiente. Entonces, si alguna de estas enzimas, la 1, la 2 o la 3, deja de funcionar, toda la ruta metabólica deja de funcionar. Esto, si estamos sanos, pues puede ser contraproducente, pero a lo mejor si estamos enfermos, muchos medicamentos lo que hacen es que bloquean rutas metabólicas. Si la ruta metabólica te está causando más daño que beneficio, entonces se puede optar por medio de un medicamento en bloquearlo, bloquear una enzima y con ello bloquear la ruta metabólica, que es lo que se hace con muchos, digamos, medicamentos de última generación. Lo que hacen es que bloquean enzimas, básicamente, ¿no? Entonces, estas enzimas, pues, van a permitir la regulación de las rutas metabólicas. Nada más como, digamos, un paréntesis. Acuérdense que las enzimas o la nomenclatura de enzimas nos marca que estas están conformadas por un nombre, digamos, compuesto por dos estructuras. El primero, que es el sustrato específico en el cual trabajan, y el segundo, que es la terminación asa. Es decir, por ejemplo, si tenemos una enzima que degrada lípidos, el nombre va a ser lipasa. Es decir, va a ser una enzima que su sustrato es el lípido y bueno, pues se le da la terminación a asa. Si es una lactasa, lo que quiere decir es que es una enzima que rompe ¿cómo se llama? El lactato, por ejemplo. O no sé, una hidrolasa es una enzima que va a romper las moléculas de agua y así sucesivamente. Entonces, si ustedes ven un nombre químico y que generalmente tiene terminación asa, muy seguramente se está refiriendo a una enzima. De acuerdo a la clasificación internacional de enzimas, existen 6 tipos: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Las oxidorreductasas lo que hacen es que transfieren electrones y permiten que una molécula se oxide y otra se reduzca, por eso se llaman oxidorreductasas. Las transferasas transfieren grupos de cualquier tipo, un grupo amino, un grupo carboxilo, excepto agua. ¿Por qué? Porque para eso existen las hidrolasas. Las hidrolasas son las que transfieren grupos de agua o rompen grupos de agua o permiten o fomentan la hidrólisis. Las liasas son las que añaden dobles enlaces. Isomerasas son las que forman los isómeros, que es el isómero, es una molécula simplemente que se acomodan sus elementos de una forma distinta. Es decir, una molécula de 6 carbonos está de alguna manera y se cambian de posición sus elementos y ya eso se le denomina isómero. Y las ligasas lo que hacen es que unen dos compuestos. Ahí les pongo algunos ejemplos nada más para que lo puedan visualizar. Los oxidorreductasas que transfieren electrones, como por ejemplo la NAD que termina como NADH del L-malato, se le quita un hidrógeno y se le transfiere al NAD para que se forme NADH. Entonces a eso se le llama óxido reductasa. Cuando se transfieren electrones de un lugar a otro, lo hace una óxido reductasa. Ahí viene el nombre específico de la enzima, pero no es para que se la aprendan, es para que vean que esa reacción está mediada por una enzima, la primera por la succinato deshidrogenasa y la segunda por la malato deshidrogenasa. ¿Se fijan por qué malato? Porque proviene de su sustrato, que es el malato, y de deshidrogenasa,
porque lo que hace es que le quita un hidrógeno a esa molécula, en este caso el malato. Después las transferasas, que estas lo que hacen es que transfieren grupos químicos de una molécula a otra. Se fijan, el grupo amino se transfirió del alfa-cetoglutarato a el L-aminoácido, que está ahí. Luego las hidrolasas, estas permiten reacciones de hidrólisis o transfieren grupos de agua. Las liasas son las que forman dobles enlaces, o las que añaden dobles enlaces a los compuestos, o también pueden remover algunos otros compuestos. Las isomerasas son las que les digo que forman los isómeros, es decir, el cambio de posición de un elemento o varios elementos dentro de la misma molécula. Lo cambian de posición de un lado para otro y eso es a lo que se denomina isómeros. Estos isómeros son muy importantes porque al cambiar la posición de un elemento o de un compuesto dentro del mismo, le confieren propiedades físicas y químicas distintas a las que tenía anteriormente. Y finalmente las ligasas, si se fijan, tenemos esta molécula y simplemente se unen en esta molécula completa, que esto es una molécula o es básicamente la conformación del ADN, este es ADN. Aquí tenemos la pentosa, tenemos el grupo fosfato, tenemos la base nitrogenada. Entonces, aquí estamos viendo la unión de dos nucleótidos. Aquí es un nucleótido, otro nucleótido que se une por una ligasa para formar dos nucleótidos unidos o ADN. Los ejemplos de rutas metabólicas vamos a tener dos tipos. Bueno, pero me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre liasas y ligasas? Las liasas lo que hacen es que añaden, sobre todo, dobles enlaces dentro de un compuesto, añaden dobles enlaces y las ligasas unen dos compuestos distintos. Entonces, la liasa añade dobles enlaces y la ligasa une dos compuestos. Liga, une. Y la otra nada más añade los dobles enlaces. Es la diferencia entre una y otra, entre una liasa y una ligasa. Sí, muy bien. Las rutas metabólicas, pues bueno, hay dos por excelencia, dos distintas. La respiración celular y la fotosíntesis. La respiración celular, que es una ruta catabólica, y la fotosíntesis, que es una ruta anabólica. Y vamos a ver las dos. Aquí es importante mencionarles que para que ustedes puedan estudiar estas dos rutas metabólicas, tienen que contestar tres preguntas básicas. La primera, ¿cuál es la finalidad de la ruta metabólica? La finalidad general. La segunda, ¿cuántas etapas tiene? ¿De cuántas etapas y qué nombre de cada etapa? Y la tercera, ¿cuál es la finalidad de cada una de esas etapas y dónde se llevan a cabo esas etapas? O sea, ¿dónde se lleva a cabo? ¿En qué parte de la célula? ¿Vale? Entonces es finalidad de la ruta metabólica. ¿Cuántas etapas tiene y qué función tiene cada etapa? Función general. ¿Y dónde se llevan a cabo en la célula cada una de esas etapas? Esas son las tres preguntas que tienen que contestar de cada ruta metabólica para que la puedan entender. Y como les digo, no es necesario que se aprendan toda la glucólisis, todas las reacciones, todas, creo que son 11 o 12 reacciones de la glucólisis. No es necesario que ustedes se las tengan que aprender. Lo que tienen que hacer es contestar estas tres preguntas de cada ruta metabólica. Por ejemplo, la respiración celular. ¿Cuál es la finalidad de la respiración celular? Es producir ATP o producir energía. En el proceso se producen en promedio 36 ATPs o 36 adenosintrifosfatos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la respiración celular? Producir ATP, en este caso 33. Es una ruta metabólica exergónica, ¿por qué? Porque libera energía. En el caso de la fotosíntesis es endergónica porque requiere de energía. ¿Esa energía de dónde proviene? Pues proviene de los alimentos que consumimos. La respiración celular ocurre en distintas etapas. ¿Cuántas etapas tiene la respiración celular? La respiración celular tiene tres etapas. La primera, que es glucólisis. La segunda, que es ciclo de Krebs. Y la tercera, cadena transportadora de electrones. Y ahorita vamos a ver cuál es la función de cada una de ellas.
Por ejemplo, la glucólisis, ¿dónde ocurre? ¿En qué lugar ocurre? Ocurre en el citoplasma de la célula. El ciclo de Krebs, ¿dónde ocurre? En la matriz mitocondrial. Por eso es importante conocer la estructura de mitocondria y cloroplasto. Y la cadena transportadora de electrones, ¿dónde se lleva a cabo? En la cresta mitocondrial o en las crestas mitocondriales. Entonces, esa es la función, esa es la ubicación de cada una de estas tres rutas metabólicas. Entonces, glucólisis se lleva a cabo en citoplasma, ciclo de Krebs en matriz mitocondrial y cadena transportadora de electrones se lleva a cabo en crestas mitocondriales. Ahí está como un resumen, respiración celular tiene tres etapas. Tiene glucólisis, que se lleva a cabo en citoplasma, ciclo de Krebs en matriz mitocondrial, cadena transportadora de electrones en crestas mitocondriales. Y bueno, pues aquí está la finalidad de la ruta, que es obtener o producir energía, ¿sí? La glucólisis se lleva a cabo en citoplasma y luego, si pasa a ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones que se lleva a cabo en mitocondria, a esto es a lo que le llamamos la ruta aeróbica en presencia de oxígeno. Si, por ejemplo, para obtener energía la produce aquí en citoplasma, a partir del piruvato, a eso se le llama ruta anaeróbica. Y aquí es donde entra la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Entonces, esta se produce en citoplasma y es cuando no pasa a ciclo de Krebs y cadena respiratoria y aquí se produce energía, que es, por ejemplo, cuando tenemos actividad física intensa, se produce energía. Se produce energía en el citoplasma, se produce ácido láctico y de ahí que pues, en los posteriores días tengamos dolores musculares. Vamos a verlas un poquito con más detenimiento cada una de ellas. Primero, la glucólisis. Lisis, ya les había explicado, lisis significa rompimiento. ¿Qué quiere decir esto? Rompimiento de la glucosa. Pues, ¿qué es lo que va a pasar en la glucólisis? Es que la glucosa, que es un compuesto de 6 carbonos, se va a romper en dos compuestos de 3 carbonos que denominamos piruvato o ácido pirúvico. Cada piruvato tiene 3 carbonos. Entonces, como se producen dos, lo único que está pasando es que la glucosa se está rompiendo en dos de 3 carbonos, denominado ácido pirúvico. Aquí se van a ganar algunos ATPs y algunos NADH. Estos NADH es a lo que se le llama poder reductor y son monedas de cambio que me van a permitir formar ATP al final de la ruta, que es la finalidad, ¿no? Entonces aquí se fijan en este esquemita pequeñito, tenemos la glucosa y se va a formar dos piruvatos, que son dos de 3 carbonos. Y a cambio también se va a formar NADH y algunos ATPs. La ganancia sustancial de ATP la vamos a tener hasta el final. Y luego, esta sería, como les digo, la ruta metabólica completa, que esta es la glucólisis. Se fijan, son muchos pasos, no es necesario que se los aprendan. Lo único importante es que de la glucosa, de un compuesto de 6 carbonos, se forma 2 de 3 que se llama piruvato o ácido pirúvico. La finalidad es romper la glucosa y formar el piruvato. Aquí es importante porque hay un punto de inflexión en la ruta metabólica o hay una bifurcación. Si se produce energía en el mismo citoplasma y no pasa a ciclo de Krebs, entonces a esto se le llama vía anaeróbica, porque es en ausencia de oxígeno. Se va a producir energía, pero se va a producir ácido láctico. Si estamos hablando de una bacteria, se va a formar alcohol. Es decir, es el fundamento en el cual se basa la industria alimenticia para producir bebidas alcohólicas. Se basa en el fundamento de que un fruto que tiene azúcares lo dejas en ausencia de oxígeno con algunas bacterias anaeróbicas, en presencia de bacterias anaeróbicas y va a formar alcohol. Por ejemplo, estamos hablando de la uva, va a formar el vino, por ejemplo. Si estamos hablando, pues no sé, del agave, me va a formar el tequila o el mezcal. Si estamos hablando de la piña, pues tal vez el tepache. Estamos hablando del maíz, pues el tejuino. Y pues bueno, ya depende del procesamiento que les dé, pues el grado alcohólico y bueno, pues pues ahora sí que también la calidad
de la misma, ¿no? Entonces aquí este punto de inflexión me va a permitir pasar a la ruta anaeróbica si se queda aquí en citoplasma. Como les digo, si pasa a la mitocondria es la ruta aeróbica o la vía aeróbica. Y luego, una vez que pasa ciclo de Krebs, aquí lo más importante es que en el ciclo de Krebs, o también se le conoce como ciclo del ácido cítrico, porque se forma ácido cítrico, la finalidad es producir NADH y FADH. Es sin la P, ahí tiene un error. Entonces es NADH y FADH. Entonces, estas dos me van a permitir la formación de estas que en la cadena transportadora de electrones estos se puedan traducir en ATPs. Son como monedas de cambio. Hagan de cuenta que el NADH son euros y el FADH son dólares y el ATP son pesos. Entonces yo los quiero transformar a pesos. Entonces aquí los formo y hasta la última etapa los transformo en ATPs. Entonces esa es la finalidad de el ciclo de Krebs, formar estos dos compuestos. Porque una vez que se forman estos dos compuestos, estos me van a permitir, como les digo, formar la energía o el ATP. Aquí está la ruta. Si ustedes se fijan, este es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué el ácido cítrico? Porque se forma este compuesto. Aquí lo estoy señalando. ¿Dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Esto es la mitocondria. Se fijan, aquí está la cresta, las crestas mitocondriales y esto sería la matriz mitocondrial. ¿Cuál es la finalidad? Formar NADH y formar FADH. También se forman algunos ATPs, pero la finalidad sobre todo es formar esto que se denomina el poder reductor. ¿Para qué me sirve ese poder reductor? Para que finalmente en la cadena transportadora de electrones, estos me permitan generar un gradiente de electrones y de hidrógeno y que estos se traduzcan en formación de ATP. Al final, en la cadena transportadora de electrones, se van a formar la mayor cantidad de ATPs y con ello completar los 36 que se forman de esta ruta metabólica. ¿Dónde se lleva a cabo la cadena transportadora de electrones? En las crestas mitocondriales. Esta es una cresta mitocondrial de la mitocondria y esto sería la matriz mitocondrial. Entonces, el NADH y el FADH que se formó en el ciclo de Krebs llegan aquí, ceden el hidrógeno a estas proteínas y estas proteínas lo que van a hacer es que van a transferir el electrón del hidrógeno y van a permitir un gradiente de hidrógenos, es decir, que salgan hidrógenos. Esos hidrógenos no se pueden quedar afuera. Nuevamente son introducidas a la matriz mitocondrial por medio de una enzima que se llama ATP sintetasa. Lo que hace esta ATP sintetasa, que por cada hidrógeno que entra se forma un ATP. Y vamos a tener que el NADH va a permitir la salida de 3 hidrógenos, uno aquí y otro aquí. Estos 3 hidrógenos cuando entran van a formar 3 ATPs. El FADH inicia su camino aquí en la segunda proteína. Lo que pasa es que va a permitir la salida de nada más 2 hidrógenos mismos que se van a volver a meter y van a formar 2 ATPs. Se fijan, aquí tengo NADH, se le arrebata el hidrógeno y termina como NAD. Lo mismo pasa con el FADH. El FADH llega aquí y sale como FAD. ¿Qué pasa con estos? Una vez que el NADH termina como NAD, se vuelve a regresar a la matriz mitocondrial y se vuelve a cargar nuevamente en el ciclo de Krebs. Se fijan, el NAD se transforma en NADH, es decir, se carga con un hidrógeno. El FAD llega solito y sale como FADH. Estos, otra vez que se vuelven a cargar, se vuelven a ir nuevamente a la cadena transportadora de electrones para formar más ATPs. Y como les digo, con este mecanismo pues, se formaría el resto de los ATPs hasta completar 36. Más o menos es una ruta metabólica muy redituable en el cual más o menos la célula invierte 2 ATPs y a cambio gana 36. Entonces es como si ustedes les dijeran, te propongo un negocio, vas a invertir 2 pesos y a cambio vas a ganar 36. Hagan de cuenta que ese es el negocio que hace la célula con esta ruta metabólica. Entonces es una ruta metabólica muy redituable para la célula para formar energía. Entonces básicamente pues esas son las 3 etapas. En resumen, 3 etapas: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones.
Entonces, en la glucólisis, la glucosa se rompe, la finalidad es formar el piruvato o el ácido pirúvico, mismo que va a entrar al ciclo de Krebs, y una vez que se entra al ciclo de Krebs, la finalidad es formar NADH y formar FADH. Una vez que se forman estos en la cadena transportadora de electrones se van a transformar en ATPs, que es la finalidad misma de la ruta. Ciclo de Krebs se lleva a cabo en matriz mitocondrial, cadena transportadora de electrones se lleva a cabo en crestas mitocondriales y la glucólisis se lleva a cabo en citoplasma. Y aquí está pues el punto de inflexión. Si se va para acá, es ruta aeróbica, y si se queda aquí produciendo energía y a cambio generando ácido láctico o generando alcohol, entonces aquí vamos a tener la ruta anaeróbica en el mismo citoplasma. A esto, cuando entra ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, a esto se le llama respiración. Por eso recibe el nombre de respiración celular, porque pues hace uso, digamos, de el oxígeno para formar este tipo de compuestos, principalmente el ATP, que pues en este caso pues es energía. Y eso es en resumen lo que es la respiración celular. No sé si haya alguna duda de esta ruta metabólica. Recuerden que hay que atender las tres preguntas principales. La primera, finalidad de la ruta metabólica, que es formar ATP. ¿Cuántas rutas metabólicas, cuántas etapas tiene y dónde se llevan a cabo? Ya tiene tres etapas: glucólisis, que se lleva en citoplasma; ciclo de Krebs, que se lleva a cabo en matriz mitocondrial; cadena transportadora de electrones, que se lleva a cabo en crestas mitocondriales. Finalidad de cada una: glucólisis, formar piruvato; ciclo de Krebs, formar NADH y FADH; y cadena transportadora de electrones, formar ATP, que es la finalidad misma de todo el proceso, ¿sí? Que es la formación de el ATP. Eso es en resumen esta ruta metabólica. Nos falta todavía la de fotosíntesis, pero antes de pasar a fotosíntesis, no sé si haya alguna duda o algo que no haya quedado claro o qué es lo que pasa. ¿No? ¿Todo bien explicado? De todas maneras, si ustedes tuvieran dudas durante la semana, me las pueden hacer llegar por medio de WhatsApp, correo, por medio de Edmodo. Y al final de esta presentación, les añadí unos links de unos videos que son animaciones precisamente de tanto de estructura celular como de estos procesos metabólicos, para que lo puedan visualizar ya bien in situ, más o menos cómo está ocurriendo dentro de la célula. Son videos cortitos, son videos que en promedio duran, no sé, como 5 minutos en promedio duran los videos. Entonces, para que los chequen, por favor, y para que puedan redondear esto que les acabo de explicar aquí. Bueno, vamos a pasar a la fotosíntesis, que es la última parte del día de hoy. La fotosíntesis es una ruta anabólica. ¿Por qué es anabólica? Porque de moléculas simples construye moléculas más complejas. No, es lo que les acabo de comentar. Por aquí me preguntan que si se tienen que aprender el ciclo. No se tienen que aprender los ciclos. Simplemente, como les digo, se tienen que aprender la función y dónde se lleva a cabo. O sea, más bien les preguntan, el lugar de la célula donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Ah, no, pues en la matriz mitocondrial. Entonces, aprenderse la ruta como tal, no. Nada más cuántas etapas tiene. Porque que en el caso de respiración celular son 3. Glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Aprenderse la ruta, no. ¿Sí? De hecho, no. Eso no tiene sentido y bueno, pues no lo preguntan como tal. ¿Sí? Sobre todo lo más importante es saber manejar el instrumento, ¿sí? Más que saber cómo está compuesto el instrumento. A lo mejor me pueden decir, pues en una receta de cocina tienes que, el botón que está enfrente de ti de la licuadora lo tienes que oprimir hacia abajo y le tienes que echar la fruta. Y bueno, pues a lo mejor eso no tiene ningún sentido si yo no conozco el funcionamiento de la licuadora. Pues si yo sé el funcionamiento de la licuadora, para qué sirve cada botón,
pues yo puedo hacer no solamente licuados, puedo hacer salsas y otras muchas cosas más. Entonces aquí lo más importante es que ustedes conozcan cómo trabaja la ruta metabólica. Porque si dicen, hay algún problema en la formación de NADPH, entonces ustedes ya saben. No, entonces el problema yo creo que está en ciclo de Krebs, ¿sí? Más que conocer, como les digo, la ruta. Entonces no tiene ningún sentido aprenderse cómo está conformada cada etapa o toda la ruta metabólica, ¿sí? Entonces es lo que nos tenemos que aprender de cada etapa. Tenemos que aprender función general, dónde se lleva a cabo, ¿sí? Y cuántas etapas tiene. Eso es como lo principal, ¿vale? Entonces vamos a pasar a fotosíntesis. Es una ruta anabólica porque a partir de moléculas simples se forman moléculas más complejas, pero tiene que gastar o invertir energía. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la fotosíntesis? Formar glucosa. Esa es la finalidad de la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos etapas. Tiene la fase dependiente de luz y la fase independiente de luz. La fase dependiente de luz se lleva a cabo en el tilacoide. El tilacoide tiene clorofila. La clorofila es un pigmento que permite captar la luz solar. Entonces, la fase dependiente de luz se lleva a cabo en el tilacoide del cloroplasto. La fase independiente de luz o la fase oscura se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto. Para que se lleve a cabo la fotosíntesis, se requieren de tres elementos indispensables. Se requiere de luz solar, agua y dióxido de carbono. Si alguno de estos tres elementos no están, la fotosíntesis no se puede llevar a cabo. Por eso es que si explota una bomba nuclear en, no sé, o varias bombas nucleares en varias partes del mundo, que no sean aquí en México, pero se logra levantar una cortina de polvo que tape el sol, eso va a impedir que la fotosíntesis se lleve a cabo, que es lo que se especula pasó con los dinosaurios, que una vez que llegó el meteorito, no es que el meteorito los haya matado a todos o destruido a todos, lo que pasó es que el meteorito levantó una nube de polvo, que esa nube de polvo impidió que la luz solar incidiera sobre la Tierra y que con ello los productores, las plantas, no produjeran biomasa y que con ello los herbívoros se murieran porque no tuvieran que comer y los carnívoros a su vez porque ya no habían herbívoros que comer. Entonces, se supone que eso es lo que pasa. Entonces, por eso estos tres elementos tienen que estar sí o sí. En la fase dependiente de luz se requiere de luz solar y de agua para que se pueda llevar a cabo. Y la fase independiente de luz se utiliza el dióxido de carbono para que se pueda llevar a cabo. En la fase oscura se lleva a cabo lo que es el ciclo de Calvin, que es un ciclo parecido al ciclo de Krebs. Vamos a ver que en resumen, cómo trabaja la fotosíntesis. La fotosíntesis o la forma en la cual trabaja es que cuando llega la luz solar a los tilacoides, estos tienen clorofila que la captan y lo que va a hacer es que esta luz que capta va a permitir el rompimiento de la molécula de agua. Una vez que se rompe la molécula de agua en esta fase dependiente de luz, se van a formar un compuesto que se llama NADPH, que es similar al NADH que se formó en el ciclo de Krebs. Entonces se forma este NADPH que me va a permitir en el ciclo de Calvin, que ya es la fase oscura, que me va a permitir la fijación del dióxido de carbono y la formación de azúcar. Básicamente ese es el funcionamiento de la fotosíntesis a resumidas cuentas. Todo esto se lleva a cabo en el cloroplasto. Y la finalidad de la ruta es formar glucosa. Entonces, la fase dependiente de luz, como les digo, de igual manera, llega la luz solar, la capta la clorofila del cloroplasto. Esto va a permitir que podamos romper la molécula de agua y que se libere el hidrógeno y con esto un gradiente de electrones o una cadena transportadora de electrones, similar a la de la respiración celular. Esta cadena transportadora de electrones o este acarreo de electrones del hidrógeno proveniente del agua me va a permitir la formación de el NADPH. Este NADPH que me va a servir para que se pueda llevar a cabo el ciclo de Calvin o la fase oscura o la fase independiente de luz.
Entonces, una vez que tengo este NADPH formado, se lleva a cabo la fase independiente de luz o ciclo de Calvin. ¿Se fijan? El NADPH que se formó aquí es donde entraría para permitir la formación de esta molécula hacia esta molécula, es decir, el 2,1,3-difosfoglicerato, transformarlo en 2-gliceraldehído-3-fosfato. Entonces, si no fuera por esta molécula que se formó en la fase lumínica, no se pudiera llevar a cabo esta ruta metabólica. Entonces, en la fase independiente de luz se va a llevar a cabo esta transformación de esta molécula, pero sobre todo lo más importante es que se va a fijar el carbono del dióxido de carbono. Es decir, se va a romper el dióxido de carbono, se le arrebata el carbono, el oxígeno se libera como un producto de desecho y el carbono va a ser fijado en el ciclo de Calvin. Cada vuelta de ciclo de Calvin se va a fijar un carbono. Se fijan, se pretende formar glucosa. ¿La glucosa cuántos carbonos tiene? Tiene 6. Entonces, por lo tanto se requieren 6 vueltas del ciclo de Calvin para formar una molécula de glucosa. ¿Cuál era la finalidad? Me preguntan. La finalidad de la fase dependiente de la luz o la fase lumínica era formar NADPH y la función de la fase independiente de luz es formar glucosa. Esa es la finalidad. Formar glucosa, que es la finalidad misma de toda la ruta. ¿Cuál es la finalidad de la fotosíntesis? Pues formar glucosa. Entonces, una vez que se forma la glucosa y esta está en exceso o no va a ser utilizada, se transforma en almidón y se guarda en las vacuolas, ¿sí? En las vacuolas de la célula vegetal. Entonces, esa es la finalidad de la fotosíntesis, ¿sí? Aquí está la finalidad del ciclo de Calvin, es formar glucosa, misma que si no es utilizada se transforma en almidón y se guarda en la célula vegetal, generalmente en las vacuolas. Entonces, toda esta ruta metabólica no se la tienen que aprender. Como les digo, ¿cuál es nada más la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Formar glucosa. ¿Dónde se lleva a cabo? En el estroma del cloroplasto. Todo esto se está llevando a cabo en el estroma del cloroplasto. Entonces, como les digo, no tienen que aprenderse que ribolosa 1,5-bifosfato se transforma en 2,3-fosfoglicerato. Y luego en 2,1,3-difosfoglicerato y luego 2-gliceraldehído-3-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Eso no se lo tienen que aprender. Lo que sí les puedo decir, nada más como dato curioso, es que esta parte del ciclo de Calvin, si ustedes lo leen al revés, es decir, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, 2-gliceraldehído-3-fosfato, es la glucólisis. Es decir, esta parte es la ruta inversa a la glucólisis, ¿sí? Digamos que si lo quieren ver de alguna manera, el ciclo de Calvin en esta parte es como la versión satánica de la glucólisis. Es decir, es la glucólisis al revés. Ese nada más es como dato curioso, para que vean que hay una coevolución en las dos rutas metabólicas, la glucólisis, que es de la respiración celular, y el ciclo de Calvin, que es de las plantas. ¿Sí? Bueno, ya casi vamos a terminar. Bueno, más bien ya terminamos. Aquí les puse unos videos, unas animaciones. El primero es de estructura celular, el segundo es de respiración celular, glucólisis y ciclo de Krebs. Y luego les puse 2 videos diferentes de cadena transportadora de electrones. Y luego les puse 2 videos diferentes de fotosíntesis para que vean en animaciones cómo es el proceso, ¿sí? Y bueno, pues por el día de hoy, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda en específico o algo que no haya quedado claro de estas dos rutas metabólicas. Sí les recomiendo que vean los videos para que ya puedan analizarlo o ya puedan, digamos, cerrarlo con un proceso ya in situ o dentro de la célula, ¿sí? Entonces, chéquenlos y ya saben, durante la semana voy a subir la presentación de la siguiente semana y por ahí les subo algunos materiales. Empiecen a llenar los cuestionarios de la guía
y me estaba esperando avanzar un poquito más en los temas. Entonces, ya de biomoléculas, de bioelementos, de estructura celular y de metabolismo, ya esos ya empiecen a contestar. Lo que son de ciclo celular, mitosis, meiosis, de genética, esos ahorita no, esas preguntas sáltenselas o no las contesten, porque eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana vamos a ver la parte de genética, por ahí de los, los problemitas de genética precisamente, de Mendel, y vamos a ver ciclo celular. ¿Sí? Entonces, pues si no hay dudas, sería todo por el momento. Como les digo, quedo a entera disposición por lo que pues quedara por ahí inconcluso o que quedara de dudas. Ya saben, WhatsApp o por Edmodo o donde quieran me lo pueden hacer llegar. Y no, pues al contrario, gracias a ustedes y gracias por su atención. ¿Sí? Cuídense mucho, échenle muchas ganas y acuérdense que este es tiempo de trabajar. Entonces, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Y a final de cuentas, recuerden que a veces una sola pregunta es la diferencia entre que queden o no en la carrera que quieren quedar o que van a solicitar. Entonces, trabajen mucho de manera ardua, solamente es una etapa, o sea, solamente es un tiempecito para cubrir esta meta. Entonces, como dicen por ahí, adelántense a los hechos, sean visionarios y siempre vayan un paso o dos adelante de los demás. ¿Vale? Bueno, entonces, hasta luego, descansen mucho. Bueno, si no tienen trabajos pendientes, pues bueno, descansen, desconéctense de todo. Y bueno, pues ya la siguiente semana a iniciar con toda la actitud. ¿Vale? Bueno, entonces...